Adéntrate en los abismos de la mente humana y descubre el relato más aterrador jamás contado. Un hombre lucha contra la parálisis de sueño, pero lo que acecha en las sombras va más allá de la imaginación. Prepárate para ser consumido por el miedo en este relato que te hará temblar en la oscuridad de la noche. La noche era oscura y tranquila cuando Alex se sumergió en un profundo sueño. Sin embargo, su paz se vio interrumpida abruptamente por una sensación extraña. Aunque sus párpados estaban pesados y sus músculos relajados, una inexplicable sensación de inquietud se apoderó de él. De repente, Alex se encontró despierto, pero su cuerpo se negaba a responder. Intentó mover un dedo, luego un brazo, pero todo fue en vano. Una sensación de terror lo envolvió cuando se dio cuenta de que estaba completamente paralizado. Con los ojos abiertos de par en par, Alex miraba alrededor de su habitación, buscando desesperadamente alguna explicación lógica para lo que estaba experimentando. Las sombras jugaban en las paredes, transformando objetos cotidianos en formas desconocidas y ominosas. El corazón de Alex latía con fuerza, retumbando en sus oídos mientras luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. Cada intento por moverse era como chocar contra un muro invisible, dejándolo atrapado en su propia piel. El tiempo parecía estirarse infinitamente mientras Alex luchaba contra su parálisis, anhelando desesperadamente el consuelo del sueño o la liberación de su prisión corporal. Pero la oscuridad persistía, envolviéndolo en su abrazo gélido mientras el miedo se apoderaba de su mente. La noche era oscura y tranquila cuando Alex se sumergió en un profundo sueño. Sin embargo, su paz se vio interrumpida abruptamente por una sensación extraña. Aunque sus párpados estaban pesados y sus músculos relajados, una inexplicable sensación de inquietud se apoderó de él. En medio de la parálisis, Alex se encontró sumergido en un mar de silencio perturbador. Sin embargo, este silencio fue abruptamente interrumpido por un susurro siniestro que parecía emerger de las mismas sombras que lo rodeaban. El susurro era apenas audible al principio, como el roce de hojas secas contra el suelo en una noche ventosa. Pero a medida que la voz tomaba forma, se volvía más clara y ominosa, envolviendo la habitación en una atmósfera cargada de terror. Alex trató de gritar, de pedir ayuda, pero sus labios permanecían sellados por la parálisis. El susurro se intensificaba, llenando su mente con imágenes horripilantes y promesas de sufrimiento inimaginable. Cada palabra resonaba en su cabeza como un eco retorcido de su peor pesadilla, alimentando su miedo y su impotencia. El terror se apoderaba de él mientras luchaba por liberarse de la parálisis y escapar de la presencia invisible que lo acechaba en la oscuridad de su propia habitación. Luego de aquel evento fatídico, no pasaron más de 2 noches que Alex se encontraba nuevamente atrapado en su propia piel, incapaz de moverse o de gritar en busca de ayuda. Sin embargo, esta vez, algo diferente llenaba la habitación con su presencia. En la penumbra de la habitación, Alex notó una figura oscura acechando en la esquina más distante. Sus contornos se fundían con las sombras, pero sus ojos brillaban con una malevolencia indescriptible, fijos en él, con una intensidad que helaba la sangre en sus venas. Cada fibra de su ser gritaba de terror, mientras Alex observaba impotente cómo la figura parecía acercarse lentamente, como si se deleitara con su sufrimiento. Cada intento por escapar de su parálisis era en vano, dejándolo a merced de esta presencia sobrenatural que lo acechaba desde la oscuridad. La noche de angustia pasó, pero Alex se encontró una vez más atrapado en el abrazo frío
la parálisis de sueño. Sin embargo, esta vez, una sensación aún más perturbadora se apoderó de él. Un toque gélido que recorrió su piel como el aliento de la muerte. Sintió una presencia invisible acercarse a él, su piel erizada por la sensación de algo desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando una mano invisible pareció acariciar su hombro con una frialdad que helaba sus huesos. Cada vello de su cuerpo se erizó ante el contacto fantasmal, y un escalofrío de terror recorrió su columna vertebral. La sensación de frío se extendió por su cuerpo, congelando su sangre en sus venas mientras luchaba por comprender la naturaleza de este contacto sobrenatural en medio de su impotencia paralizante. Después del terrorífico encuentro, Alex se encontraba más perturbado que nunca al enfrentarse nuevamente. En la oscuridad de su habitación, cada sombra parecía cobrar vida propia, alimentada por el miedo que se había apoderado de él. Mientras luchaba por liberarse de su estado paralizado, algo captó su atención en la esquina de la habitación. Allí, entre las sombras que danzaban, se materializó un rostro pálido y demacrado, con ojos vacíos que lo observaban con una intensidad perturbadora. El rostro parecía flotar en la oscuridad, sin cuerpo visible que lo acompañara. Los ojos sin vida lo miraban fijamente, como si buscaran penetrar en las profundidades de su alma y arrancarle sus secretos más oscuros. Cada fibra de su ser gritaba de terror, mientras Alex observaba impotente la aparición sobrenatural. El horror del encuentro con la misma figura oscura a la que ya se había enfrentado llenando su mente, con una sensación de pánico indescriptible, mientras luchaba por comprender la naturaleza de estas presencias que lo acosaban en la oscuridad de la noche. Después del terrorífico encuentro con aquel rostro en la oscuridad, Alex se enfrentaba con un miedo que le apretaba el pecho. Una sensación aún más inquietante se apoderó de él cuando sus ojos se posaron en el reloj de pared. El reloj, que normalmente marcaba el paso del tiempo con sus tic-tac constantes, ahora permanecía inmóvil, con las manecillas detenidas en el momento exacto en que comenzó su nuevo evento de parálisis de sueño. El silencio de la habitación se hizo aún más opresivo mientras el tiempo parecía detenerse a su alrededor. Cada segundo se estiraba infinitamente, como si el universo mismo estuviera suspendido en espera de su liberación. La sensación de estar atrapado en un bucle temporal llenaba la habitación, envolviendo a Alex en una atmósfera de pesadilla que desafiaba toda lógica y comprensión. El corazón de Alex latía con fuerza mientras observaba el reloj con creciente desesperación. ¿Qué significaba esta extraña anomalía? ¿Era solo otra manifestación de su mente atormentada? ¿O había algo más siniestro acechando en las sombras de su propia percepción? Cuando por fin quedó atrás el evento del reloj, Alex se sumió nuevamente en la oscuridad, con la incertidumbre acechándolo como una sombra maligna. Sin embargo, esta vez, una nueva sensación se apoderó de él, añadiendo una capa más de terror a su tormento. Mientras yacía inmóvil en su cama, una presión aplastante comenzó a pesar sobre su pecho, como si algo invisible estuviera intentando sofocarlo. Cada respiración se volvía más difícil, como si el aire mismo se volviera denso y pesado, impidiendo que llegara a sus pulmones. El pánico se apoderó de Alex mientras luchaba por llenar sus pulmones con aire, pero la presión solo aumentaba, oprimiendo su pecho con una fuerza sobrenatural. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, mientras luchaba por liberarse de la invisible fuerza que lo aprisionaba en su propia cama.
el miedo lo envolvía como una manta helada, haciendo que sus extremidades temblaran y su mente se nublara con el terror. ¿Qué entidad oscura había desatado esta nueva forma de tormento sobre él? ¿Y cuánto más tendría que soportar antes de encontrar la liberación de su pesadilla viviente? Pasó un tiempo en el que Alex creía haber dejado atrás todas esas noches de locura, pero no sabía que lo peor estaba por venir. Luego de un día de arduo trabajo, Alex en otra noche envuelta en sombras y terror, prisionero de la parálisis. Sin embargo, esta vez, una experiencia aún más desconcertante y perturbadora aguardaba en la oscuridad de su habitación. Mientras luchaba por liberarse de su estado paralizado, una voz familiar resonó en la penumbra, llamándolo desde las profundidades de su mente. Era la voz de su madre, dulce y reconfortante, pero distorsionada por una calidad siniestra que le helaba la sangre. El corazón de Alex se aceleró con una mezcla de esperanza y temor mientras escuchaba las palabras susurradas en la oscuridad. La voz parecía flotar en el aire, sin origen ni forma definida, llenando su mente con una sensación de desconcierto y angustia. Cada fibra de su ser clamaba por la seguridad y el consuelo que solía encontrar en la voz de su madre. Pero algo en la manera en que resonaba en la oscuridad lo llenaba de un miedo indescriptible. ¿Qué presencia maligna se escondía detrás de esta imitación distorsionada de un amor perdido? ¿Y cómo podría encontrar la verdad entre las sombras de su propia mente atormentada? Con cada episodio de parálisis de sueño, Alex se sumergía más profundamente en el abismo de la locura y la desesperación. La línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba, y la oscuridad de la noche se extendía hasta invadir sus horas de vigilia. Las sombras parecían seguirlo a todas partes, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que solo él podía ver. Voces susurraban en las profundidades de su mente, llenándolo de dudas y temores irracionales que lo consumían desde adentro. Cada vez que cerraba los ojos, era recibido por visiones aterradoras que se retorcían en las esquinas de su mente, alimentadas por el tormento interminable de la parálisis de sueño. La realidad se desdibujaba, dejando solo el frío abrazo de la locura y la desesperación. La depresión se aferraba a él como una sombra, envolviéndolo en una neblina de desesperanza y desesperación. La vida se volvía cada vez más intolerable, con cada día marcado por el terror de la noche, que se extendía hasta invadir sus horas de vigilia. ¿Cuánto tiempo más podría soportar este tormento interminable? ¿Y había alguna esperanza de encontrar la liberación de su pesadilla viviente? ¿O estaba condenado a perderse para siempre en las profundidades de su propia locura?